Es un gusto estar con ustedes esta mañana y poder compartir la palabra de Dios. Dios es muy bueno y parte de su bondad es que hoy estemos aquí escuchando su palabra. Su amor es notorio. Todos nosotros sabemos de que Dios nos ha amado y de que Dios es bueno en gran manera. Vamos a hacer una oración antes de entrar en el mensaje para que sea Dios tomando control de todo, tanto de mi persona para poder exponer y de ustedes y yo también, que podamos entender el mensaje de esta mañana. Señor, te rogamos mucho, Señor, que nos visites en este momento. Dios, queremos que la exposición de tus palabras nos alumbre, nos haga entender, Dios mío, tu voluntad y tu consejo. Ayúdame, Señor, quieras tú hoy usarme como un instrumento, como un mensajero para llevar tu palabra, Dios. Nada más porque tú eres Dios digno de gloria y quien merece toda adoración. Bendice a cada persona que está hoy aquí presente, Señor. Llénalos de tu presencia. Abre sus ojos y sus entendimientos, Señor, para que puedan ver la luz y tu verdad la puedan recibir y entender, para que sus almas y sus vidas sean transformadas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar entonces con la predicación de esta mañana. Quiero mencionar en primer lugar como un pequeño resumen sobre lo que el hermano Daniel predicó el domingo pasado, ¿verdad? Es un tema muy importante, aunque uno que le choca mucho al ser humano. Ahora, ¿por qué digo que le choca mucho al ser humano? Porque los seres humanos no conciben el hecho de que realmente llevan una corrupción dentro de ellos. Y de que todo eso ha minado todo lo que hay en el hombre. No solamente nuestras emociones y nuestros sentimientos, sino nuestro pensamiento y lo que somos nosotros como seres humanos. Vamos a entender por qué razón. El tema que el hermano trató se llamaba la moralidad no es santidad. Ahora bien, quizá usted esté como un poco inquieto porque usted diga, bueno, pero de ahí, en realidad nos interesa tener personas con buenos valores morales. Nos interesa tener personas que se porten bien, ¿o no es así? A ver, ¿quién quiere tener de vecino a un vago? Nadie, ¿verdad? Nos interesa que sea una persona servicial, que ayude. ¿O a alguien le gusta tener de vecino a un borracho que le pone la música a todo volumen? No, ¿verdad? Se ríen porque es cierto, no lo quieren tener ahí, ¿verdad? Pero es la verdad. O sea, la sociedad misma apunta a que queremos gente que se porte bien. Así de sencillo. Pero realmente cuando el hermano dice que la moralidad no es santidad, es porque la santidad trasciende aquello que yo percibo como buen comportamiento o buena conducta dentro de mi propia mente. Les quiero exponer algo. Miren, aunque la moralidad, aunque el moralismo es bueno dentro de la sociedad, no es suficiente para Dios. Eso le choca a mucha gente porque mucha gente dice, ¿cómo es posible? Yo no bebo guaro, yo no fumo, yo soy responsable en mi casa. ¿Y cómo es posible que me vengas a decir que porque no creo en Dios me voy a ir al infierno? A la gente le choca eso. ¿Cómo es posible que vos me digas a mí, yo siendo un hombre responsable, educado, estudiado, útil para la sociedad, y que me digas a mí que porque no soy cristiano me voy a perder? Son cosas que a la gente no le gusta escuchar. Pero lamentablemente la realidad es que existe una sola manera para nosotros poder ir al cielo, y ese camino se llama Cristo. No son buenas obras, no se llama don buena gente, es Jesucristo. Y eso es lo que choca, porque el cristianismo es una verdad que choca contra otras religiones. Porque el cristianismo anula, aplaza todo intento del hombre por ganarse el cielo y exalta a Cristo. Mientras que las otras religiones apuntan a que el hombre, con su mayor esfuerzo, él puede, de alguna manera, alcanzar a Dios. Eso es falso. Es como que el criminal que va a ser juzgado diga, es cierto, hasta hoy
que tengo 30 años y cometí este crimen, pero toda mi vida hasta los 28 años no tengo nada. Anda a preguntar a la policía cómo estaba mi récord a mis 28 años. Lo lamentamos mucho, pero hoy tu verdad me dice otra cosa y tenés que ser juzgado por el delito que cometiste. O van a decirme que ustedes van a ser lo suficientemente buenos para decirle a esa persona, suéltenlo, hombre. Solo fue una vez, ahí déjenlo. Mira, todos estos 28 años el hombre es trabajador, el hombre lucha por la vida, déjenlo suelto. ¿Dirían eso ustedes? Yo dudo. Cuando nos ponen a hacer el papel de juez, somos excelentes, pero cuando nos sientan a nosotros en el banco, no queremos. Pero cuando nosotros somos los que tenemos que decir, ¿qué piensa usted de esa persona? Ay, no, ni te metas con ese mejor. ¿Y qué piensa usted de usted mismo? Yo no soy mala gente. Yo, la verdad de las cosas que de vez en cuando me tiro un par de traguitos, tengo buen guaro, dice. ¿Qué es eso de buen guaro? A ver, ¿qué guaro es bueno? Buen guaro, dice. Solo porque quizás no le pega a la mujer, dice que tiene buen guaro. Pero en realidad es vulgar. Y cuando se emborracha, se suelta a hablar malas palabras. Pero él dice, tengo buen guaro porque soy chistoso y hago regir a la gente. No, ya ves, no soy como esos borrachos que matan, tranquilo, en mi casa encerrado, hablando mis malas palabras y ya está. Buen guaro. Ahí está, ¿verdad? Pero cuando viene a usted, ¿qué piensa usted de usted mismo? Es rara la persona que te va a decir, no, hombre, yo soy... No, ni te digo mejor, ¿para qué querés saber? ¿Verdad? Porque a nosotros nos gusta decir, somos buena gente. Así de sencillo. Entonces, el problema con la moralidad es ese. Les quiero leer algo. El problema con la moralidad humana no es que todo sea malo en realidad. Si no está, y ponga atención a esto, si no está en que el estándar sobre el cual yo mido lo que es aceptable y bueno, soy yo mismo. Es decir, mi regla, mi estándar, soy yo mismo y otros que se parecen a mí, que los puedo aplazar. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a que en la mayoría de los casos, escuche esto, en la mayoría de los casos se juzga en base al bien que yo hago contra el mal que otros hacen y contra el bien que otros no hacen. Entonces, eso es como decir 2 más 2 es 4. Entonces, yo hago esto, aquel hace esto, y yo hago esto, y aquel no hace esto, igual yo soy buena gente. Así de sencillo. Así usted rápido saque esa fórmula. Usted juzga cómo usted se identifica como una buena persona en base al mal que otro hace y al bien que otro no hace, que usted sí hace. Y usted es una buena persona. Y usted dice, excelente. ¿Y quién le dio a usted esa calificación? Yo mismo. ¿Le puedo preguntar a su esposa cómo es usted, señor? No, es que la verdad mi esposa no sabe muy bien estas cosas. No te puedo decir. ¿Y le puedo preguntar a su papá cómo es usted? No, es que mi papá, vos sabés, mi papá ya es un señor y no te va a decir quién soy yo en realidad. Vos tenés que preguntarme a mí, hombre, cómo soy yo, quién soy yo. Mentira, muchas veces la otra gente habla mejor que nosotros. Pero no nos gusta que otros digan qué somos. ¿Verdad que no? No le gusta que le digan, anda a preguntarle. Bueno, pues yo me he encontrado personas que aún que ya están bien colorados, se atreven a pedir hasta recomendaciones. No, en serio, somos tan estrellas que estamos colorados con todo el mundo y muy campantemente, oye, ¿me querés recomendar? ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde llegamos nosotros los seres humanos que no nos puede dar ni un poco de vergüenza y decir, oye, mira cómo son, hombre, mira cómo dejaste a aquella persona? ¿Ah? La dejaste mal parqueada, como diríamos nosotros aquí, ¿verdad? Y todavía andás ahí. ¿Eso no es así? Y la sociedad es esa. Esa es la sociedad. Ay, digo yo, bueno. Entonces, esa es la manera en que nosotros apuntamos a ir al cielo. Esa es la manera en que nosotros creemos que podemos ser aceptos delante de Dios. Y a eso nosotros le llamamos santidad. Nosotros decimos, yo soy tan buena gente, así que yo delante de Dios estoy bien parqueado. Dice. No es cierto, querida persona. No es cierto. Y para que ustedes entiendan esto y vean que yo no estoy inventando, que yo no estoy poniendo acá mis propios ejemplos como para querer simplemente decirlo,
No, en la Biblia mismo encontramos este patrón. Yo les dije que nosotros siempre deducimos de quiénes somos a partir de con quién me estoy comparando. Obviamente, le preguntan a alguien, digamos alguien trabajador, que no bebe, no fuma, y que se compare a ver contra un criminal que está en la modelo. Por supuesto, toda la sociedad va a decir que aquel hombre es bueno. ¿Y aquel? No, aquel ni, por favor. Con frecuencia, yo escuchaba este comentario. Yo antes iba a predicar a las cárceles o a veces me tocaba ir a compartir a los hospitales. Y con frecuencia la gente decía, gente que no es cristiana, me decía, ve, qué bueno que vayan a la cárcel a predicar. Dice, esa gente necesita escuchar. ¿Y por qué? Le digo, ¿por qué me dice que vaya a la cárcel a predicar? No, es que esa gente, la sociedad no los quiere, solo daño han hecho. ¿Ya vieron? Ahí comienza. Agarran a aquel que está preso y lo matan y lo acaban y dicen, no, allá anda predicando, hombre, ese es el que necesita. Y una pregunta, señor, ¿y cómo está su casa? Señor, una consulta, ¿y usted cómo vive con su esposa? No, es que eso es otra cosa, te dicen. Y ya ahí, como dicen, ya le dimos en la llaga. ¿Verdad? Pero todo el mundo dice, anda a la cárcel. Esa es la gente que necesita. No es cierto, querida persona. Delante de Dios todos necesitamos que se nos hable de Cristo. Todos. Porque delante de Dios, don buena gente es igual a un vil pecador. Por eso, querida persona, hasta nuestros intentos más, entre comillas, buenos, están manchados y están manchados de algo que se llama pecado. Y entonces usted no intente llegar delante de Dios con sus credenciales. Señor, déjame pasar al cielo. No te va a dejar entrar. De verdad, no te va a dejar entrar. Yo me pregunto, para los que piden recomendaciones aún cuando están colorados, ¿usted se atrevería a pedirle una recomendación a Dios? A ver, hablemos así directo. Como que usted le va a pedir una recomendación a Dios. ¿Se la pediría? ¿Qué dice? No, ¿verdad? Yo pienso que no se atreve a decir, Señor, recomendame. Cosa seria es esa, ¿verdad? Bueno, para que entendamos más esto, miremos algo en la Biblia que nos dice quiénes son los don buena gente. Y son este tipo de personas. Vamos a ir a Lucas, capítulo 18. Lucas 18, voy a leer del verso 10 al 14. Dice así la palabra de Dios. Dice, voy a leer a partir del verso 9, porque me interesa que ponga atención a partir del verso 9. Dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Acabo de mencionar algo así yo. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, pero le podemos poner entre paréntesis, católico, testigo de Jehová, mormón, budista, cualquiera que se llame, ¿verdad? Dice, y el otro era fariseo, y el otro era publicano. A ese pongámosle borracho, vulgar, ladrón, delincuente. Y la cuestión es que sigue y dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Escuche que ni siquiera dice con Dios, dice consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. La misma Biblia me enseña que así son todos los seres humanos. Así son. Todos comienzan, Señor, yo no soy como mi vecino, Señor. Yo no soy, Señor, como aquel que acaba de caer preso, Señor. La cuestión es que sigue diciendo en el versículo 12, sigue sacando sus credenciales esta persona. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y viene el Señor y termina diciendo esto. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y quién es el que se humilla? El que reconoce que está en bancarrota delante de Dios. El que no llega con credenciales de buena gente ni de buena persona. Él llega al Señor, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de todo mi maldad. Esa persona no va confiando en que ha hecho ciertas cosas buenas y ciertas cosas malas, pero él
tiene más buenas que malas. No, él dice, con la primera mala que hice, Señor, ya toda la balanza se me vino al suelo. Dice. Así de sencillo. Entonces, nosotros los seres humanos somos expertos en hacer eso. Y confundimos muchas veces que el hacer esas cosas es el equivalente a producir la santidad que Dios espera en cada ser humano. Falso, eso no es así. La santidad es una obra de Dios. Es una obra que no está en la capacidad humana llegar a hacerlo. Dios es quien lo hace. Pero obviamente Dios lo hace en los corazones que se encuentran en bancarrota. No en aquellos que tienen, porque por eso dice el Señor, los sanos no tienen necesidad de médico. A ver, don buena gente no tiene necesidad de Dios, si ese ya se salvó solo. ¿Para qué? ¿Para qué necesita un Salvador? De verdad. ¿Para qué necesitó venir Cristo por don buena gente si ese ya se salvó solo? Pero la Biblia dice, pero el enfermo sí tiene necesidad de médico, porque el enfermo sabe que no hay otro que lo pueda salvar, sino solamente Jesucristo. Veamos otro ejemplo. Vamos a ir a Lucas, ahí mismo siempre, en Lucas 18. Ahora vamos a leer un caso diferente. Las dos cosas que mencioné al principio. Nos comparamos con otros, pero también pesamos lo bueno que hacemos contra lo malo que hacemos. Y miremos a esta persona. Otro ejemplo. El hombre rico. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Me quiero detener ahí. Me llama la atención esta expresión porque el joven rico, para los judíos, era como prohibido decirle a alguien bueno, porque bueno para los judíos y los fariseos era solamente la ley de Dios. Pero este hombre le dice a Cristo, maestro bueno, porque decirle a alguien bueno para ellos era como hacer algo que le queda, ¿cómo es? Hay una frase que dice, esa camisa te queda muy grande, no sé cómo dice eso, pues, pero yo quiero traerlo a los dichos que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero es decir, como era un halago, pues. Pero Jesús viene y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Como queriendo decir, este hombre está reconociendo quién soy, porque me está preguntando y me está diciendo maestro bueno, cuando sabe que la ley dice que no hay ninguno bueno. Entonces viene el Señor Jesucristo y como Él, oiga bien, Él, siendo Dios en carne, Él dice, ninguno bueno hay sino solo Dios. No porque Él no fuera bueno, porque sabemos y testimonio tenemos que Jesucristo, santo, santo, santo. Pero Él en su propia humanidad, escuche muy bien, y esto es lo que me pega a mí en lo personal, porque Cristo siendo Dios, siendo la persona santa con toda autoridad para decir, a ver, yo soy santo y dígame quién dice lo contrario. Nadie se atrevería a decir eso en realidad. Pero Él se está humillando y está diciendo en su humanidad, no hay bueno sino solo Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, yo le quiero dar la gloria a Dios. A Dios. Él se humilló. Ah, no, pero don buena gente dice, yo me doy la gloria a mí mismo, porque no soy ladrón, porque no soy borracho, así de sencillo. Pero ni Cristo mismo se glorió, hermanos. Cristo mismo dice, yo me despojé de mí mismo y le di la gloria a Dios. Dice la Escritura, tomando forma de siervo, se despojó de sí mismo. Siendo igual a Dios, dice, no estimó, sino que se hizo como uno de nosotros. Pero la Biblia dice que Él fue santo, puro y sin pecado. Santo siempre, pero el Dios eterno dándole crédito a Dios. Y sigue diciendo ahora, viene el joven y le dice, Jesús le había preguntado cómo hacía él para heredar la vida eterna. Entonces viene Cristo y le dice, los mandamientos sabe, no adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ahora viene él y le responde, aquí ya me la gané entonces, se la tengo bien fácil, porque viene y le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, como diríamos nosotros, pan comido, Señor, decime cuándo me llevas al cielo entonces. Y viene el Señor y le dice, Jesús oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Miren que ni siquiera lo aplazó en todas, porque él estaba aplazado en todas. Porque Santiago dice que si alguno infringe en un punto, se ha hecho pecador ¿de qué? De toda la ley. Entonces este hombre estaba mal, reprobado en todas. Pero ya ves, Jesucristo todavía le dice, una cosa te hace falta. Para ver si en realidad este hombre despertaba. Y le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme.
y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ahora yo traigo este ejemplo porque vemos aquí a la persona que dice, llevo 9, me falta una. Te faltan todas. No has llegado a nada. En serio, no has llegado a nada. Y te voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes han visto una ruedita y un ratoncito que va girando en esa ruedita. No sé cómo se llama, creo que se llama hámster. Es un ratoncito que va girando. Y el ratoncito cree que ya llegó a 8,000 y no ha pasado de la mesa donde lo tenés sentado dando vueltas. Así está don Buena Gente. No ha pasado de ahí está dando vueltas, y no ha salido del mismo lugar. Ahí está también el que dice, Señor, he guardado 9, me falta uno. No he guardado ni uno. Seguís ahí dando vueltas y patinando sobre el mismo asunto. Hasta que Dios venga y te libere de esa jaula en donde está dando vueltas. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora sí, si sacas ese ratoncito y lo pones en el suelo, se te va de viaje y se te fue. Así igual tú, cuando Dios te liberta, corres y andas en la vida que Dios te pide, pero eres libre. Ya no eres esclavo ni estás preso bajo tu propio fracaso. Ahora tienes la victoria en Cristo. Entonces, quise yo iniciar con estos ejemplos para que entendamos muy bien de que nosotros los seres humanos somos estrellas. Creemos que la hemos ganado y que la sabemos todas. No la sabemos todas. Dios dice no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, llegamos acá haciendo el resumen de lo que el hermano nos explicó. Don Buena Gente no existe, ¿verdad? ¿O sí? Don Buena Gente existe solamente, ya sabemos, para el que no entiende el pecado que uno tiene en su propio corazón. Pero delante de Dios se acabó Don Buena Gente. Ahora bien, nuestro problema a causa del pecado no es solo el hecho de estar separado de Dios. Escuche esto, no es solo el hecho de estar separado de Dios, sino que también nosotros estamos imposibilitados de relacionarnos con Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué quiero decir? Estamos incapacitados de poder relacionarnos con Dios. Y a ver, ¿y quién me dice por qué? ¿Quién me dice por qué es que nosotros estamos imposibilitados de tener comunión y relacionarnos con Dios? Está fácil. El pecado, cierto. Pero ¿saben por qué? Porque no somos santos y Dios es santo. Entonces, necesitamos ser santos para poder estar delante de la presencia de Dios. Ahora usted quizás se asuste y diga, pero ¿cómo alcanzo semejante cosa? Y es cierto, hasta yo mismo me estoy diciendo ahorita, ¿cómo puedo? Pero yo le voy a explicar entonces. Por eso la enseñanza se llama, se llama la santidad, una obra de Dios. Qué rápido se me olvidó el título. A ver, entonces la santidad, una obra de Dios. Entonces, escucha esto. Estamos imposibilitados de relacionarnos con Dios. No podemos. Necesitamos nosotros a alguien que nos ayude. Es como cuando hay dos personas, uno habla chino y el otro habla español, y los dos están ahí haciéndose muecas, que parece más bien que están bailando. Pero aparece alguien que habla uno de los idiomas y comienza a hacer un medio, comienza a hacer un canal. Ahora el otro le dice, el otro habla. ¿Qué sucedió? Alguien funcionó como intermediario. Nosotros también nos pasa lo mismo. Nosotros con Dios no solo estamos separados, incapacitados de poder relacionarnos con Él, y necesitamos que también alguien venga y sea un canal para que Dios y nosotros podamos tener comunión y platicar. Les voy a decir algo. La Biblia nos enseña que quién puede estar de pie delante de la presencia de Dios. La Biblia dice que cualquier ser humano que esté de pie delante de Dios muere. No vive, en serio, muere. ¿Y sabe por qué morimos? Porque nuestra carne, nosotros lo que somos en esta humanidad a causa del pecado, no puede estar delante de Dios. Así de sencillo, no puede. Entonces, ¿qué necesitamos para poder relacionarnos con Dios? En primer lugar, quiero llegar a concluir este punto que estaba tocando, que estamos incapacitados de relacionarnos con Dios. Vamos a ir a Isaías 59. En Isaías 59, aquí nos dice un texto muy claro. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice, hay una barrera, hay una división. ¿Y cuál es la causa de esa división? Nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. ¿Y qué dicen? No podemos relacionarnos con Dios. No se puede. Salmo 5:4 dice, tú eres un Dios que no se complace en la maldad. El malo no habitará a ti. Es decir, no lo puede tener en su compañía. O como ustedes, les voy a poner un ejemplo. Es como que de repente salieron unos criminales de una cárcel y lleguen a su casa y le pidan posada. Miren, nosotros somos delincuentes de la modelo y hoy queremos buscar dónde pasar la noche. ¿Nos permite, por favor, quedarnos en su casa? ¿Quién sabe si alguno aquí les diga, pase, aquí le tengo una cama, un cuarto, café? Por favor. ¿Y por qué? Les pregunto, ¿y por qué no lo van a hospedar? Porque si ya te dijo de dónde viene, dónde salió. No, a ver, anda a poner la llave, cerrame ahí, no quiero. Y ya lo pones y lo dejas al otro lado. Entonces, no, pongo este ejemplo porque en realidad nuestros pecados han hecho eso con Dios. Dios no se puede relacionar con nosotros porque nosotros no tenemos la capacidad de poder hacerlo. Algo necesita suceder en nosotros para que eso pueda ser posible. Dice este texto claramente, hay división, no hay compatibilidad, no existe. Nosotros necesitamos ser santificados para poder acercarnos a Dios. Ustedes se acuerdan que antes en el Antiguo Testamento el sacerdote era el único que entraba al templo para hacer la ofrenda y ofrecer el sacrificio y lo metían con unas campanitas. Porque si ya llevaba mucho tiempo y no salía, murió delante de la presencia de Dios y a sacarlo. Entonces, imagínense cuáles son estos ejemplos tan claros que nos dicen que no podemos, hay incapacidad en nosotros. Pero ahora algo maravilloso ha sucedido, que por medio de la salvación nosotros podemos ser santificados. Para relacionarnos con Dios necesitamos ser santos. Vamos a un texto, vamos a ir a Hebreos. En Hebreos, vamos a leer Hebreos 12. Hebreos 12, en el verso 14. Aquí nos dice claramente cómo es que nosotros debemos de relacionarnos con Dios. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué me quiere decir eso? Sin santidad nadie se puede relacionar con Dios. Nadie. Pero la gente cree que solo es para tiempo futuro. Nadie verá a Dios en aquel día sin santidad. No, amigo, nadie puede hoy tampoco tener una relación con Dios sin santidad. Por eso es que nosotros necesitamos un milagro. Claramente nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. No dice ahí que sin buenas intenciones no veremos a Dios. No, dice sin santidad, que es lo que Dios produce, es lo que Dios hace. Entonces, yo sé que suena muy difícil cuando nos dice tenemos que ser santos para ver a Dios, pero eso es real, amén, así es. Pero no es, porque ahorita usted está pensando en que tiene que hacer mucho para poder ser santo. No, usted no tiene que hacer nada más que una cosa, reconocer que es pecador y necesita a Dios. Porque si usted empieza y dice, tengo que hacer mucho para poder ser santo y relacionarme con Dios, nunca va a llegar. Porque eso solo lo hace Dios. Solo Dios lo hace. Y aquí yo quiero empezar ya entonces con esta obra que se conoce como la santificación inicial del creyente o la santificación posicional, si le podemos decir así. Es decir, nosotros para poder relacionarnos con Dios necesitamos cambiar nuestra posición de enemistad, de la corrupción, ahora estar en amistad y en santificación. Pero eso solo pudo ser posible por lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a leer en Juan 17. Juan 17. Juan 17, versículo 19. Dice así. El Señor Jesucristo dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Escuche muy bien esto.
Cristo dice, yo me santifico a mí mismo. Es decir, si para relacionarse con Dios, si para que los seres humanos o el que cree en Cristo se pueda relacionar con Dios, hay un requisito, que Dios quiere una ofrenda santa y perfecta. Señor, yo me santifico a mí mismo. Y yo, como queriendo decir Cristo, Señor, yo te garantizo que lo que yo voy a hacer te va a permitir que estos también tengan una comunión contigo. Dice, yo me santifico a mí mismo, para que así también ellos sean santificados. Qué hermoso eso. Gracias a Dios que no me tocó ganar mi salvación. En serio, porque hasta la fecha pienso, eso es imposible, eso no se puede. Pero gracias a Jesucristo, ahora el que cree es santificado en la salvación. Santificado. Oiga bien, no dice es don buena gente, no, es santificado en la ofrenda de Cristo, porque Cristo dice, Señor, yo me santifico a mí mismo, como Cristo queriendo decir, todo lo que yo haga, bueno, Señor, todo lo excelente, mi santidad, te la pongo como garantía de que también los que crean en mí igual se relacionen contigo. Pero porque Cristo se ofreció como esa ofrenda agradable. Por eso dice que por el pecado de un hombre vino la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero por la obediencia de uno, dice, los muchos serán constituidos justos. Justos, sí, claro, justos, teniendo una relación correcta de Dios, delante de Dios. ¿Por la obediencia de quién? De uno, Jesucristo. Leamos en Hebreos 10. Hebreos 10, voy a leer el verso 10. Dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por medio de la persona de Jesucristo podemos ser santificados en la salvación. Y podemos tener ahora el privilegio y la capacidad de relacionarnos con Dios. ¿Por qué? Porque ahora vino un mediador. Y hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo hombre, claro. Leamos en Hebreos 10:14. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Gracias a Jesucristo, hoy Dios, al que cree, al que es salvo, lo ve como santo. No porque Él haya logrado esa santidad, sino porque Cristo se la dio a Él cuando Él creyó en la cruz. Eso es lo que conocemos como santificación inicial, santificación posicional. Entonces, es decir, que nosotros en Cristo ahora somos santos delante de Dios, porque Él nos ha santificado. Él ahora nos presenta delante de Dios como una ofrenda también, ¿verdad? ¿Por qué hablo posicional? Porque es la que Cristo ganó y es la que suministra a todo creyente. Sin embargo, no todo queda ahí. Porque si bien es cierto, esa santidad que Cristo da al cristiano cuando cree, esa sí es perfecta, porque es la de Cristo. Escuche muy bien eso. Por eso es que somos aceptos delante de Dios, porque Dios dice claramente que para relacionarnos con Él hay que ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. Jesucristo se santificó y a través de Él nosotros ya somos presentados como santos delante de Dios. Sin embargo, la santidad es una vida que crece. Es una vida en el cristiano que opera, que funciona. ¿Ok? No es una vida que solamente dice, bueno, es que ya soy santo porque Cristo me salvó, pero yo no sigo siendo santo, yo vivo todavía como pecador. No, la santidad en usted ahora es un sello que me demuestra que usted es hijo de Dios. La regeneración es la partida inicial de eso, porque dice la Escritura en Juan, en primera de Juan, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué me está diciendo ahí? El que ha sido santificado ya no vive ahora en su vida perdida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, que la santificación que Dios hace en usted, en la salvación, funciona en su crecimiento y en su vida. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos de que la posición de un jugador de fútbol es la portería.
Pero este jugador, usted no lo ve ahí. Lo ve siempre adelante, pateando la bola, junto con los otros que son defensa y delanteros. ¿Qué se le viene a la mente a usted? Y hey, ¿pero qué está haciendo ese allá? Si esta es su cancha, ¿es o no es? Usted diría, esta es su portería, esa es su posición en el juego. ¿Y qué anda haciendo allá? Entonces igual, lo mismo pasa si es un cristiano. Usted diría a este jugador, ese jugador anda desalineado, ¿es o no es? Anda perdido, no sabe cuál es su puesto. Lo mismo pasa con un creyente, como ese portero. Él es santo. ¿Y qué anda haciendo allá viviendo como impío? ¿Y qué anda haciendo allá en el mundo? Esa no es su posición, su puesto es este. ¿Y qué anda haciendo allá jugando otro juego? Está perdido, está desalineado. Entonces ese no tiene posición inicial, ni siquiera la conoce, ese está perdido. Entonces la santificación posicional funciona que nosotros funcionamos de acuerdo al puesto que tenemos. Y si Dios nos ha santificado, se supone que tenemos que tener una vida orientada a la santidad. Los que son salvos, porque el pecador no puede vivir en santidad, necesita ser redimido, necesita nacer de nuevo, para que Dios opere por medio del Espíritu la obra de la santificación. Entonces, no nos pase como al portero que anda perdido allá pateando la bola en otro lado. Igual nosotros vivamos de acuerdo a nuestra posición en Cristo. ¿Y cuál es nuestra posición en Cristo? Somos santos delante de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, a partir de esto, vamos a entender algo que se llama una santidad práctica. Una santidad práctica. Es decir, que Dios nos dio todo el capital para que nosotros emprendamos, no para que lo malgastemos, ¿verdad? Eso es como a alguien que va a emprender, se le da todo el capital y lo derrochó y lo echó a perder. ¿Y qué llegó a hacer? Nada. Pero todo el capital, toda la riqueza nos la ha dado Cristo para que la aprovechemos. Dice Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Nos dio riqueza, ya todo el capital para la vida en santidad nos la dio Dios porque no la producimos nosotros, la produce el Espíritu Santo. Sí, leamos un texto, vamos a ir a Romanos 6:22. Romanos 6:22. En Romanos 6:22 dice la Escritura, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, escuche bien esa palabra, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Y como fin, la vida eterna. ¿Ya vio qué claro dice el Señor ahí? Una vez que has sido libertado del pecado y has sido santificado en la salvación, como un siervo de Dios, ¿cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu nueva vida? La santificación. Y esa debe ser la vida en la que un cristiano crece, la vida en la que un cristiano tiene su mirada. Porque la Biblia dice, el que dice que permanece en él, debe andar. Eso es santificación. Eso es lo que ese texto me está diciendo a mí. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Otro ejemplo, el que dice que es hijo de Dios, viva como un hijo de Dios y no como un hijo del diablo. Así es. Suena fea la expresión, pero es real. Entonces igual, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Algo me quiere dar a entender eso, que lo que Cristo fue, lo que él hizo, debe de manifestarse en lo que ahora somos nosotros, cristianos. Si bien es cierto, nosotros todavía luchamos, porque todavía nosotros no estamos en el cielo. Por eso cuando yo escucho personas decir, no, yo estoy al 100, estoy bien. ¿Y qué está haciendo en esta tierra? Yo ya se lo debería llevar al cielo a usted. Sí, en serio. Cuando alguien dice, no, es que nada, todo bien, no me falta nada, pídale a Dios que se lo lleve. No, todavía no, mejor denme un chancecito. ¿Verdad que no dicen eso? Yo platiqué con una persona la vez pasada y se me presentó de verdad y yo le dije, pídale a Dios que se lo lleve. No, todavía quiero quedarme aquí un ratito. Dice, no, hombre, es que la conciencia nos dice, hermano. La conciencia nos dice. Sin embargo, necesitamos ir creciendo en esa santidad. Porque aunque somos santos perfectamente, porque Cristo nos presentó, pero nosotros todavía como cristianos necesitamos crecer. Porque la perfección todavía no la hemos alcanzado. Todavía nosotros no la hemos alcanzado. Nosotros todavía luchamos contra tentaciones. Luchamos contra este mundo.
Pero es necesario que entendamos que a partir de qué punto es que nosotros vamos a emprender esa lucha. ¿Ok? Es necesario entender cuál es nuestro puesto en este asunto. Si no lo entendemos, hermano, estamos perdidos. ¿Cómo queremos nosotros empezar a jugar el juego sin entender las reglas del juego? No se puede. Tarjeta roja, ay, pero ¿por qué? Porque no debiste hacer eso, expulsado. Pero eso no me lo dijeron, porque no pusiste atención. Entonces igual, hoy Dios está aquí diciéndole, usted es una persona santa si ha creído en Dios. Y si no ha creído en Dios y todavía sigue siendo buena gente, dígale al Señor, ya no quiero ser buena gente, Señor. Hazme un vil pecador para que me dé santidad en Cristo. Porque a partir de ahí es que usted comienza a crecer en esa vida espiritual. Leamos otro texto. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el 14 y el 16. Viene el Señor y dice, de hecho el título de esta parte se llama Llamamiento a una vida santa. Y dice el Señor, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Es decir, no vivás como cuando eras un vil pecador que no tenías a Dios. Y dice, estabas en ignorancia porque no entendía que no era santo. Y ahora viene y dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos solamente el domingo en la iglesia. No dice eso. A ver, leamos cómo dice nuevamente. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso digo yo que los domingos es cuando más gente santa hay, porque todos los que van a la iglesia ese día salen tranquilitos, pero saliendo de la puerta se acabó. No, querida persona, la santidad no es un círculo de personas. La santidad no es una situación. La santidad es una realidad presente en todo momento. En la escuela, en el trabajo, en donde sea. Porque la santidad es una obra de Dios en el corazón. Don Buena Gente no puede ser don Buena Gente en todos lados. Porque don Buena Gente hay lugares en donde lo agarran y lo aplazan. Pero la santidad que Dios nos da en el corazón debe ser práctica en toda área visible de nuestra vida. Ahora, con esto no quiero decir que somos perfectos y que en ningún momento nosotros no podemos flaquear o podemos hacer algo que no debemos. Pero la persona que es santa sabe cuál es su meta y dice, mi meta es Cristo. Esa es mi meta y ahí yo quiero llegar. Porque el apóstol Pablo mismo lo dijo. Yo no es que pretenda haberlo alcanzado, dice. Pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo. Yo dejo atrás lo pasado y apunto en el presente a lo que tengo por delante. Yo tengo a Dios. Y Dios es mi meta. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hay muchos cristianos que hacen más énfasis en sus pecados pasados que en su progreso presente y no apuntan al futuro. Escuche esto muy bien. Hay cristianos que se estancan y hacen mucho énfasis en sus pecados pasados que no apuntan en el presente a su objetivo futuro y no crecen. Por eso Pablo dice, ¿yo qué hago? Olvido lo que dejo atrás, el pasado, y yo prosigo a la meta. ¿Por qué les digo esto? Porque no podemos pesar lo de atrás ni las realizaciones presentes. Un objetivo tenemos, sigamos a Cristo. Sigamos a Cristo. Busquemos ser como Él. Yo les digo algo, el enemigo es estrella a los cristianos, hundirlos y echarlos a perder. En serio. Y el enemigo es experto a hacer eso. La Biblia dice que Él es el acusador de los hermanos. No el acusador de los impíos, porque el impío ya está condenado. Dice la Biblia que el que no cree ya ha sido condenado. Ese necesita creer para ser salvo y ver la vida y que Dios lo pueda santificar. Pero a nosotros, hermanos, el diablo nos acusa. El diablo nos anda acosando para que nosotros no busquemos la santidad, sino que nosotros vivamos siempre condenados a la luz de nuestros fracasos espirituales. Ahora, no estoy diciendo que es bonito fracasar espiritualmente. No estoy diciendo que es gozoso. No es gozoso, pero hay esperanza si todavía tú te vas y te humillas a Cristo. Porque Cristo exalta al humilde, atiende al humilde y Dios te puede santificar. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos esa meta, que vayamos a la santidad. Vamos a ir a un siguiente punto y es que ahora quiero explicar en dónde existe diferencia entre las buenas obras humanas, el moralismo humano y la santidad que Dios produce.
quiero dar algunos puntos. Número 1, hablemos de la moralidad humana. Es a través de nuestras buenas obras. Número 2, apuntan al mérito propio. Número 3, son imperfectas. Número 4, nuestros esfuerzos humanos son insuficientes. Todo eso es la moralidad humana. Todo eso es el moralismo humano. Escuchen nuevamente. Es a través de buenas intenciones, buenas obras. Apuntan al mérito de la persona misma. Hay un patrón imperfecto y nuestros esfuerzos son insuficientes. Es decir, no funcionan para Dios. Ahora bien, veamos la otra parte. La santidad apunta a la obra de Jesucristo. Número 2, glorifica a Dios. Número 3, es perfecta. Número 4, hay poder sobrenatural. El Espíritu la produce. Número 5, el poder de Dios es suficiente. Es suficiente. ¿Qué le dijo al apóstol Pablo? Señor, quítame este aguijón. Bástate mi gracia. Eso es suficiente, Pablo. Bástate mi gracia. Ahora bien, la santidad Dios la produce en el cristiano. ¿Qué dice la Biblia? Que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y qué hacemos nosotros? Respondemos a eso para vivir en santidad. Ahora, ¿por qué dije que la moralidad y el moralismo humano apuntan a las buenas intenciones? Ya lo dije. Siempre nosotros andamos sacando qué bueno hacemos, qué es lo bueno que hacemos, qué es lo bueno que hacemos y en eso nos actamos y ahí nos quedamos. Número 2 dice, apuntan al mérito. Oh, cómo nos gustan o cómo nos gusta sentirnos autorrealizados cuando hacemos algo bueno. Número 3 dice que hay un patrón imperfecto. Es decir, que todas nuestras buenas obras, dice la Escritura, son como trapos. Es un patrón imperfecto, no funciona. No tiene la capacidad para hacer algo perfecto. Dice, nuestros esfuerzos humanos son insuficientes. Es decir, no tienen la suficiente provisión o poder para darnos ese estándar. Pero, en lo contrario, Dios sí tiene todo eso. Porque dice que la santidad, como es una obra de Dios, apunta a glorificar ¿a quién? A Cristo. ¿Quién fue el que dijo? Yo por ellos me santifico, para que ellos también se santifiquen. Cristo. ¿Quién es la garantía de nuestra santidad? Cristo. Y dice, glorifica a Dios. Ahora me va a decir el cristiano aquí, yo me glorifico porque, viera como la gente me dice, hasta pastor me dicen, porque me ven ahí como el hermano. Digo yo, bueno, ese se glorifica a sí mismo. Bueno, dice que en la obra de Dios glorificamos a Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Pablo no dijo, porque ahora yo leo, estudio y soy una persona entregada, soy cristiano. No, Pablo, sos cristiano por la gracia de Dios. Dios quiso salvarte en primer lugar y Dios te santificó y a partir de que Él te santificó es que te puedes relacionar con Él y crecer en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero Cristo te la dio y por eso tenés comunión con el Padre. Dice también, hay poder sobrenatural. Y sí, amén. Porque yo personalmente puedo decir, mi persona, Carlos López, no puede producir santidad. Eso es imposible. Todos los días tengo que estar consciente que si yo pienso que puedo ser lo suficientemente bueno porque hago buenas resoluciones, porque hago buenas intenciones o porque tengo buenas intenciones y pensamientos y dejo a Dios a un lado, yo sé muy bien que quizás ni al salir de mi casa ya estoy haciendo una trastada, como decimos nosotros. Necesitamos a Dios. La carne no sirve para esto. No sirve de verdad. No podemos. Pero en Dios hay poder sobrenatural. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque ¿qué dice la Biblia? Que por el Espíritu hacemos morir. Solo por el Espíritu. Y para vivir en santidad hay que hacer morir las obras de la carne. Pero el que está en la carne, el que no lucha con Dios, ese dice el Señor, ese está en las obras de la carne. Y en las obras de la carne siembran ¿qué? Corrupción. No hay santidad. No sirven de verdad. Dice, el poder de Dios es suficiente. Es suficiente. Es todo lo que necesitamos para vivir en santidad. Es toda la provisión necesaria para vivir en santidad. No es Dios más su buena obra.
Falso, eso no es así. No es Dios más las buenas intenciones de cualquier persona, no. Es Dios siempre. Es Dios siempre. Porque ¿qué qué dijo el apóstol Pablo? Yo he trabajado más que estos otros apóstoles, he hecho más cosas, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Y qué dijo él? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en él podía decir entonces ahora que por la gracia de Dios él es lo que es. ¿Sí estamos entendiendo el punto? Las diferencias, ¿verdad? ¿Qué tan inservible es que nosotros apuntemos a querer agradar a Dios en nuestra propia fuerza? Eso no sirve. No sirve. Yo he tenido experiencias, por supuesto, y yo he visto que no sirve. Conocí en una ocasión a un hombre, y este hombre venía de una vida de la más basura, si lo puedo decir así. Él era un borracho de calle. Él bebía y ahí estaba, pasaba sin bañarse una semana, sucio, pura mosca. Era un borracho, vulgar, de malos pensamientos y cualquier otra cosa. Este hombre vino y en una etapa de su vida, este hombre ahora se moralizó. Un hombre encontró un trabajo, ahora trabajaba de saco y corbata. Bueno, yo no sé si el saco y la corbata traen buena reputación, ¿verdad? Pero no por eso me la pongo, pero bueno. Lo que quiero decir es de que era un hombre que trabajaba y la gente lo miraba como una persona distinguida. ¿Ve? Y para la gente ahora este hombre cambió. Qué buen hombre. En el barrio era la oveja negra, no lo querían. Pero ahora para la gente este hombre era una persona importante. Y esta persona ahora se relacionaba y se codeaba con gente distinguida, entre comillas. La cuestión es de que este hombre siguió su curso en ese tipo de vida. Y este hombre, aunque ahora ya no se bebía 10 o 20 cervezas, o ya no bebía guaro de 5 pesos, bueno, no creo, ya no hay guaro que valga 5 pesos, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, de pasar de beber el guaro más botado, ahora él era fino con la gente de la alta sociedad. Él ahora bebiendo guaro fino y todo eso. Pero ¿de dónde salió? ¿Que acaso no es el mismo guaro que se está tomando? ¿De dónde salió? Claro que ahora se la bebe en aire acondicionado, en una silla, y antes se lo bebía en una esquina. Eso es lo que cambió. Pero su interior sigue podrido. Su interior sigue podrido. Entonces, este hombre después sale de ese círculo, ¿verdad? De estar entre gente aparentemente social y moral, y este hombre ahora se entrega a persuadir el intelecto, el conocimiento. Y resulta de que también encontró que todo su propio ser, su mente misma estaban corruptas, porque su propia mente buscaban sus propias ambiciones egoístas y no a Dios. Dios no estaba en sus pensamientos. Por eso dice un salmo, que el malo, por la altivez de su corazón, dice, no hay Dios en mis pensamientos. Y entonces esta persona llegó y vio toda su vida y dijo, hombre, desde que estaba en la calle hasta donde he llegado hoy, yo no he hecho nada, yo sigo siendo la misma persona. Que obviamente ahora me puse una ropa diferente y todo, pero sigo siendo la misma persona. No he cambiado. Hasta que vino Cristo y le hizo ver, es que sos un vil pecador y no lo has querido ver. Es que ahora sos moralmente bueno ante la gente porque la gente misma lo puede decir. Pero dice la Escritura, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Dios. Cuando eso vino, esa persona le dio gracias a Dios por haberle hecho sentir la persona más basura y más sucia, porque se dio cuenta que necesitaba ser limpio. Limpio. Por eso dice un canto muy precioso, y ahora soy limpio por esa sangre que tú vertiste por mí en la cruz. Yo no creo que aquí hay un hermano que me pueda decir que llegó ahí medio sucio. No, hermano, llegamos todos de viaje sucio. De verdad, cualquiera, hermano. Hay diferentes historias entre nosotros. ¿Eso no es? Unos vienen de la borrachera, otros vienen del chinamo, del baile, otros vienen no sé, de las malas palabras, del odio. Todos fuimos sacados del mismo contenedor donde se deposita lo que no sirve. De ahí nos sacó Dios a todos uno de nosotros, ¿verdad? Nadie. Pero nos llevó a Cristo y en Cristo nos lavó, nos limpió, nos santificó. Y lo que ahora somos, lo somos por la gracia de Dios. Leamos un texto para que vayamos concluyendo en esta parte. Vamos a ir a Colosenses. Vamos a leer Colosenses 2, 20 y 23. Colosenses 2, 20 y 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivís en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre?
cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trabajo del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto era lo que yo les decía. Una persona puede salir reformada de los alcohólicos anónimos y dejar de beber, pero quién sabe si su mente y su corazón haya cambiado. Lo digo de verdad. Una persona puede salir sin ya consumir droga de un centro de rehabilitación, pero quién sabe si realmente ahí le sacaron todos los demonios. Yo diría que no. Aún se le quedó ahí otro hospedado. Porque esas cosas, aunque tienen cierto valor, tienen cierta reputación, pero escuche algo, el problema del hombre trasciende. Dice, no pueden contra los apetitos de la carne, no hacen nada. Es como que usted diga, ya no voy a pasar por aquella cantina, mejor ahora doy la vuelta por acá. Está bien, hágalo pues. Pero yo le digo una cosa, si el guaro está en su corazón, ni que se vaya lejos de la cantina, usted lo anda en su corazón y hasta el trago puede sentir, de verdad yo creo que los que beben llegan a una etapa en que no están bebiendo y como que sienten el trago, cómo anhelan, cómo tienen esa ansiedad, porque en el corazón siguen iguales. La mera disciplina humana no ha hecho nada por ellos. Es como la persona que odia, hey, ¿qué tal mi hermano, mi amigo? Ay, este muchacho ya saluda. No, es que yo hago el intento de saludar, vos sabés, pero en su corazón anda el hermano que no aguanta o anda la persona que no aguanta. Este brother no me lo trago, porque dice la Escritura, el que odia disimula con su gesto, pero trae 7 maldades en su corazón. Entonces, esas disciplinas no nos sirven, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en Cristo tenemos el poder para vivir en santidad. Amén. Amén. Tenemos el poder. Tenemos la gracia de Dios. ¿Qué puede hacer que una persona que vivió toda su vida perdida, ahora puede esa persona vivir y perseverar? Solo la gracia de Jesucristo. Y no para que la persona se gloríe y ahora diga, yo soy cristiano porque llevo 20 años en la iglesia y estoy en la iglesia en donde te predican duro, en donde te dan palo. Y a mí me gusta eso. Te gusta, pero ¿de qué sirve? Mira, necesitas más palo porque no aprendés. Entonces, dejemos todos esos estigmas, dejemos todas esas cosas y digamos, Señor, tu gracia sea conmigo, Señor. Señor, santifícame en tu verdad. Espíritu Santo, guíame, por favor. Santifícame. Porque mi carne no produce nada más que solo pecado y maldad. Pero en Cristo nosotros somos más que vencedores. Dios quiere entonces que hoy hayamos entendido cómo la santidad nos lleva a entender que necesitamos salir de todo intento nuestro por querer conseguirla y que nos abandonemos en quien la tiene abundantemente, Jesucristo. Él nos la puede dar. Oremos para que el Señor nos bendiga. Señor, gracias, Señor, porque ciertamente sin santidad nadie te puede ver, Señor. Pero es posible solo porque Cristo, Señor, es la ofrenda santa y perfecta que se presentó delante de ti, Señor. Por esa ofrenda es que nosotros ahora, Señor, como creyentes, podemos participar de la santidad. No producirla, sino participar, Señor. Gracias. Quiera Dios, Señor, toda persona aquí presente, Señor, deje todo intento, Señor, toda disciplina propia y mejor confíe en el Señor. Como dice el Salmo, Señor, mejor es confiar en Jehová. Mejor es confiar en ti, Señor. Y reconocer, Señor, que solo tú nos puedes santificar. Que la santidad solo tú lo puedes dar, Señor. Porque es la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y tu Espíritu Santo, que día a día nos perfecciona como creyentes. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Esta ha sido la enseñanza de hoy. Estamos para servirle. Que Dios te bendiga.